Estamos preparando la segunda venida de Jesús. Estamos preparando esa gran fiesta que le vamos a dar a Jesús en su segunda venida, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores a tomar posesión de todo lo que le pertenece, que el enemigo, por el pecado de soberbia, le quiere arrebatar a través de la historia de la salvación, pero sabemos que Dios, como el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, como Jesús, nuestro Rey de Reyes, el Verbo que se hizo carne, va a triunfar al final de los tiempos, así lo dice la historia, así lo dice la revelación. El día de hoy vamos a ver cómo muchas personas nos preguntamos, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué creó criaturas que lo iban a traicionar? ¿Cuál crees tú? ¿Has oído esa pregunta, hermano? ¿Has oído alguna vez por ahí que algunas personas dicen, ¿por qué si Dios creó criaturas que lo iban a traicionar? ¿Por qué las hizo? Es que en realidad Dios los creó perfectos a los ángeles y a Adán y a Eva, y más aún les dio atributos que Él tiene, les dio la voluntad, les dio libertad. Es que Dios, Yahvé, en su misericordia, en su compasión, en su amor, no quiso crear robots o muñecos programados para que no fallaran, muñecos sin voluntad. Él quería seres semejantes a Él mismo, con inteligencia, con voluntad, con libertad, con inmortalidad. ¡Qué maravilloso Dios! ¿Cómo no alabar a ese Dios tan bueno, tan maravilloso? Sin embargo, aún con todas estas cualidades que le dio a los ángeles y le dio a Adán y a Eva, Adán trajo su propia destrucción, y con Adán y con Eva toda la destrucción de toda la humanidad. A eso se llama pecado original. Y Dios le dijo que su desobediencia le traería la muerte, y eso fue exactamente lo que pasó. Adán sufrió inmediatamente. Recuerda, hermano, que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Adán sufrió inmediatamente esa separación espiritual y posteriormente también la muerte física. Aunque vivió más de 900 años, murió, él no iba a morir. Tú vas a ir viendo que a través del estudio de la Biblia, la edad que era de 900 y pico de años bajó hasta 70, 80, en el mejor de los casos 100, 120 años. Y eso es el castigo por esa desobediencia, de esa ruptura, de ese mandato, por persuasión de esa serpiente a Adán y a Eva. Y en el mundo no hay manera de explicar por qué existe la muerte. Fuera de la existencia del mal, no se encuentra razón médica, no se encuentra una razón científica que explique por qué nosotros tenemos que morir. Es más, las evidencias científicas nos van señalando que nosotros fuimos creados para vivir, para ser inmortales, pero no sucede así en la práctica. Tú no miras que haya alguien inmortal. Solo alcanzamos cierto punto de desarrollo físico, de desarrollo mental, y luego empezamos a deteriorarnos, empezamos a disminuir nuestras fuerzas físicas, la memoria va disminuyendo, y el proceso de renovación celular podría continuar por siempre. Sin embargo, por razones desconocidas, por razones ilógicas, todo ese proceso de rejuvenecer empieza a fallar hasta que llega la muerte, y la ciencia no sabe por qué se van deteriorando nuestro cuerpo, nuestros órganos, pero la palabra nos da la respuesta y nos dice que es consecuencia del pecado. Yo quiero, hermano, que hoy saques tu palabra en Romanos 5:19. Romanos 5:19. La carta a los Romanos es una carta que San Pablo le escribió allá por el año 56 después de Jesús. Y mira cómo nos lo dice esa carta a los Romanos. Qué maravilloso San Pablo, cómo él, iluminado por el Espíritu Santo, imagínate, hermano, cómo nos lo va a decir San Pablo. Y vamos a leer varios textos
en donde San Pablo nos va a hablar de Adán y nos va a hablar de Jesús, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Mira cómo lo va a decir San Pablo, bellamente descrito en su pluma, y yo te lo voy a proclamar. Estamos viendo cómo entró la muerte y que no se puede explicar con nuestra inteligencia humana, pero la palabra, mira cómo nos lo dice. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de un solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Mira, hermano, por un hombre entró el pecado en el mundo, y la muerte entró por el pecado, y así pasó a todos los hombres. Es en este punto de la historia humana nos encontramos con que el Señor se encuentra ante un dilema. Su inherente naturaleza de absoluta justicia demanda la muerte y destrucción del pecador, y Dios no puede pasar por alto el desorden y desobediencia, así como no pasó por alto la transgresión de Luzbel, que se convirtió en Lucifer, y al mismo tiempo su amor por el hombre le lleva a tenerle compasión, a perdonarle y a pensar cómo restaurar a aquella criatura que tanto ama, pero que tan ingratamente lo ha despreciado y desobedecido. Y es ahí como a través de la palabra nos vamos a ir encontrando pasajes que nos van a ir indicando cuán grande es ese amor de Dios por nosotros. Casi todos los profetas van proclamando el amor que Dios nos tiene, no solo al principio cuando era perfecto, sino también a través de los tiempos de imperfección, de deslealtad. Y eso vamos a ir observando en las próximas predicaciones, pero el día de hoy, hermano, yo te invito a que medites este canto lindo de una cantante peruana llamada Ítala Rodríguez, un canto compuesto por unos muchachos de Son by Four. Yo te invito hoy a que ingreses
al corazón inmaculado de María Santísima. Y ahí, meditando la escritura de cómo por un pecado entró la muerte por el pecado de un hombre, pero cómo nosotros somos justificados y salvados por la muerte de Jesús, que donde abundó el pecado de Adán y de Eva, sobreabundó la gracia de Jesús. Y llenémonos de gracia, hermano, ahí en el corazón de María Santísima. ¿Qué hubiese pasado si María hubiese dicho que no? Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y